todos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En nombre de Alfredo López y compañía, les damos la cordial bienvenida a este taller práctico acerca de los temas SagriLab, de protección de datos personales y políticas de ética empresarial. El día de hoy está con nosotros el señor Felipe Franco y la gerente de la línea legal de nuestra firma María del Mar Arciniegas, presentándonos todos estos temas de actualidad, y quiero ofrecerles pues toda nuestra colaboración y nuestro apoyo para todos los temas que tienen que ver. Les recuerdo que la firma Alfredo López tiene más de 40 años en el mercado y estamos aquí para darles apoyo con nuestras 5 líneas de servicios: la línea legal, la línea de impuestos, línea de auditoría con la revisoría fiscal, y la línea de tercerización de procesos de BPO y consultoría. Así que los dejamos. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Sí. Sí, te escuchamos. Te vemos bien, muchas gracias. Vale, perfecto. Gusto saludarlos, Felipe. Podemos continuar. Un poco lo que queríamos hacer en la parte inicial de esta charla era mostrarles algunos conceptos a los que vamos a hacer referencia a lo largo de la misma, y son 3 muy básicos. Nos va a importar para todos los asistentes saber, si estamos inspeccionados, vigilados o controlados por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, para saber qué significa eso y si ustedes estarían o no obligados desde las empresas de las cuales ustedes hacen parte a implementar alguno de los sistemas de los que vamos a hablar, a excepción, por supuesto, del régimen de protección de datos personales, que tiene unas características especiales, tendremos que saber, uno, que si estamos inspeccionados, pues estaremos bajo una atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar o analizar información de manera esporádica, e información que no necesariamente es constante, porque la inspección se ejerce sobre todas las sociedades comerciales del país, a menos que, por supuesto, estas sociedades estén vigiladas, por ejemplo, por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso para sociedades inspeccionadas. Ahora, si estamos hablando de sociedades vigiladas, a las que vamos a hacer referencia más adelante, pues estaremos hablando de aquellas que tienen un control permanente, o mejor, una vigilancia de carácter permanente que se ejerce por la Superintendencia de Sociedades cuando la vigilancia no está en cabeza de otra superintendencia, y esas causales de vigilancia no son solamente activos o ingresos, sino que son diferentes causales de vigilancia que están en este decreto que ponemos por aquí, que es el decreto 1074 de 2015. Nos va a importar saber las razones por las cuales, o las causales por las cuales estamos vigilados, y si alguno tiene inquietudes sobre esto lo podremos ver más adelante. Finalmente, tenemos las sociedades controladas. Realmente es el control o la atribución más fuerte de la Superintendencia de Sociedades, y es aquella en donde la superintendencia toma control de un ente jurídico para ordenar correctivos y concluir, ya sea en su disolución o liquidación, o en corregir efectivamente los aspectos que haya podido evidenciar. Esto para efectos prácticos e iniciales de la charla. Entonces, ahora sí, Felipe, te doy la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, María del Mar. Un saludo también a José, a Luis Fernando y a todos los asistentes, pues bienvenidos. En esta ocasión, por mi parte, vamos a iniciar con SagriLab, que traduce Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sigla SagriLab. Es muy importante que sepan un poco que es muy diferente a lo que nosotros conocemos como SARLAF. En este caso, el SagriLab aplica para el sector real de la economía, que es vigilado por la Superintendencia de Sociedades. Como entes reguladores, la Superintendencia de Sociedades se encarga de emitir todo lo que es la legislación, y por otro lado tenemos la UIAF, que es un ente que está adscrito al Ministerio de Hacienda, en el cual las compañías deben hacer una serie de reportes que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos primero a explicar unos conceptos básicos, sencillos, de tal manera de que todos nosotros podamos contextualizarnos un poco en qué consiste esta presentación sobre el SagriLab. Entonces, algunas de esas definiciones, digamos que algunas importantes,
tenemos primero lo que es la sigla de LAF, como se conoce, que es los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Por otro lado, tenemos el oficial de cumplimiento, que muchas veces queremos saber quién es esta persona. Entonces es muy importante que sepamos que es una persona natural que es designada para administrar este tipo de sistemas. ¿Por qué hablo de este tipo de sistemas? Porque el oficial de cumplimiento también puede tener el perfil de oficial de ética y oficial de datos, que también son perfiles que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Otro de los conceptos es el beneficiario final. Es la persona natural o las personas naturales que finalmente controlan directa o indirectamente a un cliente o una persona jurídica, en cuyo caso sería a nombre de esa persona quien se realiza una transacción. Este concepto de beneficiario final cambió el año pasado también de acuerdo a cómo lo veníamos manejando y es importante dentro de los procesos del SAGRI-LAF poder identificarlos. También tenemos el concepto de debida diligencia y aquí entre paréntesis pongo SAGRI-LAF porque la debida diligencia para el SAGRI-LAF ha cambiado a diferencia del programa de transparencia y ética empresarial. En este caso, son los procesos de conocimiento que le hacemos a nuestras contrapartes. Y aquí hago también un paréntesis, ¿qué sería una contraparte? Según la Superintendencia de Sociedades, las contrapartes son todos nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas. Y el proceso de debida diligencia aplica para todos. Hay otro concepto que es la debida diligencia intensificada, que aplica para aquellas personas que cataloguemos como de alto riesgo o personas PEPs o personas que de pronto estén en países donde según el ente gubernamental internacional Gafi, pues dice que hay países que no tienen afinidad con políticas antilavado, entonces se considera que ese tipo de nacionalidades o de ubicaciones geográficas pues pudieran presentar algún tipo de riesgo. Y el otro concepto que toqué es las personas PEP. En este caso, el decreto 1081 de 2015 es el que, digamos, que define que es una persona expuesta políticamente. Sin embargo, pues el año pasado también la Presidencia de la República emitió una nueva legislación en donde se amplía un poco el conocimiento sobre las personas PEPs. Ahora no solamente son los políticos de Colombia, sino también a nivel internacional e incluso entidades o empresas internacionales que se pueden catalogar como públicas. Entonces, esas personas que tengan un contacto público, que puedan manejar recursos del Estado, se consideran personas PEP. Y como lo hablaba en la definición anterior, pues deben de tener un proceso de conocimiento que debe ser mucho más amplio. Recuerden que si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirlo en nuestro chat, que más adelante podemos darles respuestas a estas preguntas. Muy bien, aquí para continuar, finalizo la parte de las definiciones con estas últimas 4. De pronto en algún momento hayan escuchado el concepto de matriz de riesgos. Este es un instrumento que permite identificar, evaluar, controlar los riesgos y monitorear la evolución de los mismos. Es una de las herramientas más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Hay otro concepto que es un poco polémico, que es la segmentación. Su definición propia es separar de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. Por ejemplo, la segmentación lo que busca es que nosotros podamos de nuestras contrapartes diferenciar algunos grupos para poder hacer un tratamiento diferente. De pronto aquellos que generen mayor riesgo, otros que no, y analizar su comportamiento. Este es el fin de la segmentación. Por otro lado, tenemos el concepto de operación inusual. Para hacerlo más sencillo, la operación inusual serían aquellas operaciones comerciales que de pronto se salgan de nuestra experiencia, de nuestro criterio profesional o experiencia laboral, algo que nos parezca raro, que de pronto un cliente que tiene cierto comportamiento de compras en algún momento, en un mes que de pronto no sea muy bueno para nosotros, pues tenga un salto, o que de pronto en una zona geográfica en específico también tenga algún comportamiento atípico. Entonces son situaciones que de acuerdo a nuestro criterio puede salirse lo normal. Digamos que tiene un sinónimo
por decirlo así, que son las señales de alerta. En este caso, pues tiene el mismo matiz de definición, pero estamos hablando de otro tipo de comportamiento porque no son operaciones, sino situaciones, de pronto personas, actitudes, documentación, en fin. De este punto, más adelante también les vamos a mostrar unos ejemplos para que se familiaricen un poco con este concepto. Y por último, tenemos el concepto de listas de control. En este caso, la Superintendencia de Sociedades nos solicita que revisemos las listas internacionales que pueden ser para restringir o para vincular. En este caso estamos hablando de listas de terroristas o listas de personas que puedan estar investigadas por lavado de activos. Muy bien, aquí entonces, dejando ya a un lado las definiciones, queremos presentarles algunas cifras de lo que han sido las sanciones por concepto de SAGRILAF. Entre el 2016 y el 2020, estos 4 años, las supersociedades impuso sanciones a más de 107 empresas y eso suma alrededor de 1.500 millones de pesos. Son sanciones de las cuales también vamos a hablar hoy para que ustedes conozcan, ya sean gerentes de compañía, oficiales de cumplimiento, directores, personas que nos acompañen en este taller, conozcan un poco cómo sería ese proceso de las sanciones. ¿Cuáles son esas causas? Hay algunas sanciones que son por no contar con una matriz de riesgos, porque la matriz de riesgos que tienen no es ajustada a la normatividad o no cuentan con un oficial de cumplimiento o que no tienen dentro de sus manuales las incompatibilidades del oficial de cumplimiento, que no cuentan con mecanismos para generar los controles, o por último un manual desactualizado, que de pronto tengan uno del 2015 y ya la normativa ha cambiado. Eso también puede ser una causa de sanción. De hecho, hablando de los manuales desactualizados, aquí en pantalla les mostramos los antecedentes del SAGRILAF. No hemos tocado información atrás de 2017 porque pues ya resulta ser un poco más antigua. Vamos a hablar de 2017 en adelante, que fue el capítulo 10 de la circular 105. Aquí fue cuando nació lo que se conocía como el SAGRILAF, por decirlo así. Es un sistema que es de autocontrol donde nosotros mismos presentamos nuestros controles, políticas. En el 2020 fue actualizado y cambió su nombre, ya pasaba a ser SAGRILAF. En el 2021 modificaron algunos puntos que hacen énfasis a la auditoría y a los requisitos del oficial de cumplimiento, lo mismo que la participación de la revisoría fiscal. En el mismo año 2021 se emitió la circular 108, que en este caso pues no afecta directamente el componente del SAGRILAF, ni sus manuales, ni sus documentos, solamente habla de la política de supervisión que va a hacer la Superintendencia de Sociedades a las compañías. Por eso es muy importante este tipo de información que les estamos brindando, para que ustedes conozcan qué herramientas tienen, cómo las pueden mejorar y cómo pueden ayudar al oficial de cumplimiento a cumplir con estos objetivos. Y por último, la última circular que tenemos del año también 2021, el año pasado, son las modificaciones a esas definiciones de las que hablábamos ahora, beneficiarios finales y personas P. Muy bien. Dentro de este cambio que tuvo del SAGRILAF al SAGRILAF, pues ahora estamos hablando de un sistema que es mucho más integral. De hecho, si ven en pantalla, la palabra es similar, lo único que se ha incluido es la I sobre lo que es integral y le anexan un primo de los delitos, por decirlo en estos términos, que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es un concepto más internacional que abarca ya la problemática actual de aquellos países que están diseñando armas nucleares o armas que tienen ese impacto de destrucción masiva. ¿Por qué se está tocando estos temas en Colombia? Porque recuerden que Colombia, al ser parte de las Naciones Unidas, pues también se debe de someter a aquellas directrices a nivel internacional. Muy bien. ¿Cuáles son las empresas que están obligadas a implementar un SAGRILAF? Entonces nosotros aquí hemos traído de la norma los montos, los sectores a los cuales las empresas que sean vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, pues vayan a tener esa obligación.
Sin embargo, el taller que ustedes han descargado, en donde son 10 preguntas que solo con diligenciar la información, pues ya tenemos de primera mano cuáles serían aquellas obligaciones. Sin embargo, y no está de más, presentarles a ustedes cuáles serían esos montos que está solicitando la Superintendencia de Sociedades, que obviamente salen de la circular 116 en el punto 4, por si de pronto quieren ampliar información sobre ello. Este mismo punto 4 también ha ampliado otros sectores, como por ejemplo los agentes inmobiliarios que practiquen la actividad económica de actividad inmobiliaria, que relacionado a esta actividad tenga operaciones mayores o iguales a 100 salarios mínimos. Hablamos también de las actividades de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil que aplican para los ingresos totales de 30.000 salarios mínimos, con unas condiciones también específicas como por ejemplo las actividades económicas. En este caso, la de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas no cita el CIU, a lo igual que la actividad inmobiliaria, pero es importante que si ustedes sepan que dentro de sus compañías está la actividad principal, pues deben de tener cumplimiento del SAGRILAF. Por los demás, pues sí cita específicamente las actividades del CIU para que sea más certera la información. Y hay un sector que pudiéramos decir que es nuevo, que son los activos virtuales. Nuevo en el sentido de que hoy en día tiene mayor participación en la economía, pero recuerden que los activos virtuales comenzó alrededor de 2008. ¿Qué es un activo virtual? Bueno, son normalmente aquellas monedas que no son fiat, por ejemplo, no, es decir, no son las empresas de circulación legal. Por ejemplo, en Colombia, el peso colombiano. Eso no es un activo virtual. Normalmente hace énfasis a las criptomonedas, para que de pronto nos contextualicemos un poco. Entonces, si una compañía ha aceptado activos virtuales mayores a 100 salarios mínimos y que adicional pueda tener ingresos de 3.000 salarios o activos de 5.000 y que adicional sus operaciones estén relacionadas con esos activos, pues también va a tener la obligación de contar con el SAGRILAF. Hay otro aspecto de las obligaciones del SAGRILAF, que lo vemos aquí en pantalla. Hay unos sectores que son de supervisión especial o que son regímenes especiales. Este tipo de sectores obligatoriamente deben de contar con el SAGRILAF independientemente de los montos. La norma cita que si hace parte de estos sectores, pues debe dar cumplimiento a este sistema. Lo mismo que el régimen aplicable a las empresas que reciban aportes en activos virtuales. Es decir, que independientemente de su actividad económica, si es supervisado o controlado por la Superintendencia de Sociedades y que al 31 de diciembre del año anterior haya recibido aportes en activos virtuales que superen los 100 salarios mínimos, pues también deben de contar con el sistema SAGRILAF. Por eso, como les decía, para evitarnos de alguna manera la interpretación de esta norma, por eso nosotros le hemos puesto a su disposición el taller práctico para que ustedes con solo diligenciar y responder las 10 preguntas conozcan sus obligaciones. Muy bien. Ahora para entrar un poquito en materia sobre qué es el SAGRILAF, cuál es su componente, su estructura, nosotros como firma especializada en cumplimiento normativo, les vamos a presentar a ustedes unos tips o puntos que son muy importantes para que ustedes conozcan en el proceso de implementación o si ya cuentan con él y desean actualizarlo, hay unos puntos mínimos que deben de tener en sus sistemas SAGRILAF. Vamos a hablar de lo que es el contenido del manual, el diseño de la matriz de riesgos, cuáles son los procedimientos asociados al riesgo LAF, cuáles pueden ser los formularios de conocimiento y listas de chequeo, y por último, unas herramientas para segmentar contrapartes. Entonces, respecto al contenido del manual, nosotros aquí en pantalla les presentamos algunos puntos que deben de ser mínimos dentro de estos manuales. Por ejemplo,
Unas consideraciones generales, es decir, una introducción que incluya el conocimiento de la empresa y el enfoque que tiene la norma en sí. Un ámbito de aplicación, es decir, asociado a los procesos y metodologías según el modelo de negocio, por ejemplo, los procesos de vinculación u operaciones y áreas que generen mayor riesgo. Políticas de gestión del riesgo. Debemos de tener unas políticas generales y otras específicas. Por el lado de las generales, los compromisos internos, la definición de los conflictos de interés, procesos para el diseño del SAGRILAF, cuál es su confidencialidad y reserva, el destino ante campañas políticas, sociales y la política y prohibición de la financiación del terrorismo. Las políticas específicas o lineamientos específicos deben hacer énfasis sobre las etapas del SAGRILAF, cómo son los procesos de debida diligencia, cómo vamos a actuar frente a las listas de control, o qué software o qué metodología vamos a usar para consultar las listas de control. Aquí hago también un paréntesis. El otro día escuchaba que a qué personas nosotros deberíamos de hacerle la consulta en listas de control. Que si tengo, por ejemplo, unos empleados, unos directivos, ¿será que solamente se le hago a los directivos o también a las personas que trabajen en planta o sean auxiliares? La norma no distingue las contrapartes a las cuales debamos de hacerle consultas en listas de control. Debemos aplicársela a todas. Todas las contrapartes con las que tengamos vínculos deben de tener una consulta en listas de control. De hecho, a los oficiales de cumplimiento que nos estén escuchando, es muy importante que sepan que hasta los accionistas deben de ser consultados en las listas de control, independientemente que pueda ser una compañía familiar o que los dueños sean los mismos de toda la vida. Son procesos de obligatorio cumplimiento. Muy bien. También debemos de incluir dentro de nuestro manual SAGRILAF procedimientos para la gestión del riesgo, es decir, definir cuáles son los factores de riesgo, aquellos factores que nos generan riesgo en nuestra compañía. Debida diligencia, cómo hacer el procedimiento para hacer el conocimiento de nuestras contrapartes, incluyendo la intensificada, como lo veíamos al principio. ¿Cuáles pueden ser esas personas que nos generen riesgo? Y asimismo nosotros vamos a hacer un proceso de debida diligencia. Por otro lado, tenemos la estructura organizacional. Es muy importante que nosotros dentro de nuestro organigrama estemos presentes como oficiales de cumplimiento y que cada persona sepa cuál es su función, su actividad dentro de la compañía, porque asimismo todos pasamos a ser órganos de administración y control, o que dentro de nuestras funciones esté el uso de los controles. Entonces, en esta parte, en esta definición, debemos incluir cuáles son las atribuciones, inhabilidades, incompatibilidades que puede tener el oficial de cumplimiento y cuáles son las actividades específicas, como por ejemplo, las de la junta directiva o asamblea de accionistas o junta de socios, dependiendo pues de la compañía. Cuáles son las actividades del representante legal, de la auditoría interna o externa, de la revisoría fiscal, entre otros. Otros puntos importantes que debe incluir nuestro manual SAGRILAF. Debe describir las etapas y metodologías, es decir, el cómo hacerlo. Debe ser específico de cómo nosotros llegamos a identificar un riesgo, cómo los evaluamos, cuáles son nuestros esquemas de controles, la efectividad de los mismos, o sea, cómo vamos a medir la efectividad de nuestros controles. Y por último, tareas de monitoreo y cuál sería la periodicidad que tendrían estos monitoreos. Hay otros como por ejemplo la detección y análisis de las operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿Cómo vamos a nosotros a tener claro qué es una operación inusual? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién va dirigido? ¿A quién se hace el reporte? ¿Cuáles son los reportes internos y externos? Por ejemplo, el informe de gestión del oficial de cumplimiento, si a nivel de externo vamos a enviar algún tipo de información. Todo eso también debemos de describirlo en nuestro manual. Y por último, dos puntos que también son importantes y no menos que los demás son los mecanismos de capacitación y divulgación. Es decir, cómo vamos a capacitar inicialmente a nuestros empleados si apenas vamos a implementar un SAGRILAF o si tenemos ya un SAGRILAF o un SAGRILAF y vamos a hacer la actualización, o si ingresa un nuevo empleado, ¿cuál sería esa capacitación inicial?
La capacitación periódica, la norma dice que como mínimo una vez al año se debe de hacer una capacitación a todos los empleados que consideremos que necesiten tenerla. Y lo mismo con el proceso de divulgación interna, es decir, debemos de hacer campañas internas para que todos los empleados tengan o no tengan capacitación, conozcan de la norma, y externa para que nuestras contrapartes sepan de nuestro compromiso ante el gobierno, ante la Superintendencia de Sociedades, cuál sería ese proceso de cumplimiento normativo. Y por último, las responsabilidades y sanciones. Las responsabilidades y las sanciones también son un esquema que es muy importante porque ahí estamos explicando si un empleado, un contratista, no cumple con alguno de los controles o lineamientos o políticas, pues debe tener una sanción que normalmente está asociada a los procesos disciplinarios del Reglamento Interno de Trabajo, faltas leves, faltas graves, y aquí es donde debemos de describir esto cómo funcionaría. De hecho, en estos esquemas también es muy importante citar el ente gubernamental que hablamos al principio, la UIAF, que es finalmente la entidad donde nosotros debemos de reportar las operaciones sospechosas. ¿Y qué es una operación sospechosa? Pues cuando identificamos una señal de alerta o una operación inusual, el oficial de cumplimiento hace su investigación y si considera que es una operación sospechosa, susceptible de reportar a la UIAF, lo puede hacer sin autorización de la junta, del representante legal, no porque es su actividad propia. Muy bien. Por otro lado, ya dejando de lado el manual, ahora vamos a hablar de la matriz de riesgos. Las matrices de riesgos, como mínimo, deben incluir las etapas del SAGRI-LAF, es decir, la identificación de los riesgos, la medición de los mismos, cuáles controles aplican para cada uno de los riesgos y cuáles son las tareas que hacemos de monitoreo. Debe de definir las metodologías sobre la medición, incluyendo las escalas del impacto y la probabilidad. Digamos que aquí ya hay términos ya muy técnicos, pero de pronto para explicarlo más sencillo, el impacto sería ese daño que puede ocasionarse en la compañía y la probabilidad es cada cuánto pudiera sucedernos esa situación que nos haga daño. Y agrupándolas para que se pueda hacer una interpretación de los controles. Debe incluir un mapa de riesgo, o como lo llaman algunos colegas, el mapa de calor, en donde todos nuestros riesgos están ubicados dependiendo de su fuerza, de su calificación o evaluación, y nosotros poder ver su comportamiento. Y por último, como dice la norma, debe tener una información histórica por tipo de riesgos o por factor y que sea una información muy importante para nosotros. Entonces, aquí permítanme un segundo, les voy a presentar la matriz de riesgos que utilizamos nosotros en la compañía. Permítanme un segundo mientras abre, se las presento. Recuerden que si tienen alguna inquietud, están en la total libertad de preguntarnos por el chat. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo ahí nuestra matriz de riesgos? Sí, señor. Quizás un poco Muy bien. pequeña, creo que para todos. Sí. Te puedes poner un poquito más grande. Ya un poquitico aquí más grande. Exacto. Para que veamos todos en qué consiste. En pantalla tienen un ejemplo de la matriz de riesgos que nosotros manejamos para que ustedes puedan basarse en cómo pudieran diseñarla o si les falta la que ya tienen, pues complementarla. De hecho, es muy importante que sepan que es como lo mínimo que exige la norma y para ustedes aplicarlo en sus compañías. Entonces tenemos una primera cómo es la etapa de la medición, cómo se definen los controles y cómo se define la medición del riesgo residual o del monitoreo. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, nosotros debemos describir cuáles son esas escalas para medir nuestros riesgos. Entonces, tenemos otra pestaña que habla de la medición del riesgo. Entonces, ¿cuáles son las escalas de la probabilidad? Cada cuánto puede ocurrir, el impacto, ese impacto negativo que pueda tener nuestra compañía. Y por ejemplo, por 5, en donde se multiplica el riesgo de acuerdo a esa probabilidad, ese impacto, y genera pues unas escalas
de información para saber cómo reaccionar ante ellas. Aquí explicamos, por ejemplo, de acuerdo a nivel de riesgo, si es extremo, si es alto, si es medio, si es bajo, cuáles son esas actividades que nosotros debemos de realizar. La pestaña matriz de riesgos, dejando a un lado las instrucciones y las escalas de medición, explicamos cuáles son las etapas de identificación, medición, controles y monitoreo en un solo documento. Entonces aquí explicamos cuáles son los riesgos, cuál es su calificación, los controles que existen, quiénes son las áreas que deben de aplicarlos, en fin. Tenemos también el mapa de riesgos. Aquí, como les decía ahora, tenemos un mapa donde nos muestra la ubicación de nuestros riesgos. Y después de que apliquemos, se conoce como el riesgo residual. Y por otro lado, la parte estadística, donde encontramos nuestros factores de riesgos, cómo están ubicados, el histórico de esta información, los riesgos por cada factor, la ubicación de acuerdo al factor de riesgo, cómo están ubicados, el histórico de estos riesgos por cada factor y el perfil de riesgo inherente de acuerdo a los años que vayan transcurriendo. ¿Cómo se miden los controles, la efectividad de los mismos de acuerdo al alcance o aplicación que tengan dentro de cada uno de los riesgos? Así podemos medirlos. Y por último, tenemos un consolidado del perfil del riesgo residual. En este caso, lo que nos muestra esta estadística es cuál sería el riesgo residual consolidado utilizando la medida estadística media ponderada para que le podamos decir a nuestra junta directiva en un resumen cuál es el riesgo residual que tiene la compañía frente al SAGRILAF. Y pues es normal por lo que este ejemplo pues no tiene calificación de controles y también un histórico de aquellos riesgos residuales por cada factor y por cada tipo de riesgos. Muy bien. Entonces ya para continuar con nuestra presentación les voy a mostrar otros puntos del SAGRILAF para ya dejar a un lado este tema y continuar con el siguiente. Tenemos entonces que dentro de la estructura nosotros debemos de contar con unos procedimientos, unos formularios de conocimiento y otros documentos de apoyo. Entonces es muy importante que por la norma de calidad, por los sistemas de gestión de la calidad, pues nosotros tengamos unos procedimientos para el conocimiento y vinculación, es decir, cómo crear un cliente, un proveedor, un empleado y un accionista. Esos procedimientos nos ayudan porque en las auditorías que nos haga un cliente o un proveedor, pues ya vamos a tener listo cómo se hace paso a paso cada una de las vinculaciones contemplando los riesgos del SAGRILAF. ¿Cuáles son esos formularios de conocimiento mínimos que debemos de tener en nuestra compañía? Bueno, ¿cuál es nuestro formulario de clientes nacionales e internacionales? Es muy diferente la información de un cliente nacional a un internacional. Yo a veces he visto en compañías que lo que hacen es coger el del cliente nacional y traducirlo al inglés y dicen que este es el internacional. En nuestro concepto eso no aplica porque es muy diferente a las otras naciones. Y es diferente importar o exportar con China a Estados Unidos o con un país de acá de Latinoamérica. Entonces, estos formularios deben de ser individualizados. Lo mismo que los proveedores. A veces ponemos que el formulario de clientes y proveedores. En nuestro concepto es mejor individualizarlo porque la información de los proveedores también debe incluir información tributaria, información de ubicación, tipo de productos o servicios que nos prestan, en fin. Conocimiento de aspirantes y empleados. ¿Por qué aspirantes? Porque serían aquellos candidatos que ingresan a una vacante, y de empleados porque este mismo formulario nos puede servir para el proceso de actualización de datos con nuestros empleados. Y por último, nuevos accionistas. A veces sucede que las empresas son familiares y dicen, no, es que aquí no vamos a aceptar ningún accionista nuevo. Bueno, pero por SAGRILAF es importante que por lo menos haya un proceso de actualización de datos y por eso es necesario que también este formulario nos sirva para actualizar datos. Listas de chequeo.
Por ejemplo, si una compañía no tiene el software para hacer consultas en las listas de control que hablamos ahora de terroristas y las vinculantes, la de lavado de activos, pues tenemos un archivo en Excel donde podemos registrar los nombres, los links de acceso, entre otras. Para contratos comerciales, ese checklist de si el proveedor fue inscrito correctamente, o para el comercio exterior, en donde debemos de garantizar que por lo menos la documentación mínima del comercio exterior está funcionando. Y por otro lado, tenemos las de apoyos en el SAGRILAF. Por ejemplo, el reporte de operaciones inusuales o para dar aviso de señales de alerta. ¿Cómo un empleado puede reportarle al oficial de cumplimiento lo que está sucediendo? Bueno, pues diseñamos un formulario que le permita a él describir qué sucedió, cuáles son los controles que él cree que fallaron o cómo podemos mejorarlo. Reporte de novedades en SAGRILAF. Por ejemplo, si algún gerente tiene algún comentario específico sobre el SAGRILAF, debemos tener un seguimiento consecutivo, un histórico de aquellos reportes de novedades en el SAGRILAF. También es importante formularios para las devoluciones de dinero. A veces no creemos que las devoluciones del dinero sean necesarias para que el oficial de cumplimiento las evalúe. Es muy importante porque las devoluciones de dinero es uno de los puntos en los cuales más procesos de lavado de activos podemos tener. Entonces, todas las devoluciones de dinero deben de ser revisadas por el oficial de cumplimiento. Y lo mismo que la emisión de las referencias comerciales. El riesgo de la imagen es muy importante y las referencias comerciales es uno de los factores generales importantes que quede dentro de los controles. Muy bien. Y aquí ya para entrar en la etapa final de la estructura del SAGRILAF, tenemos unas herramientas para segmentar. En un caso, utilizamos dos herramientas diferentes aplicando lo que la norma dice que son las variables de segmentación. Entonces tenemos, por ejemplo, variables comerciales de ubicación, es decir, todas las zonas geográficas, factores de riesgos, medios de pago, referencias comerciales, análisis de beneficiarios finales. Por el lado de los empleados y accionistas tenemos los antecedentes, información sobre sus responsabilidades, vínculos internos con la compañía, información que puedan estar en las redes sociales. Y como les decía, tenemos unos ejemplos de señales de alerta, de operaciones inusuales para que ustedes se familiaricen un poco, se contextualicen. Aquí voy a leer un par. Por ejemplo, en el caso de los empleados. Empleados renuentes a aceptar cambios de actividad o promociones que impiden no continuar realizando las mismas funciones. No queremos decir con esto que el hecho de que un empleado no quiera ascender, pues ya sea un lavador de dinero o que financie el terrorismo. Sino que es raro una persona o de uso de dinero, entonces es raro que un empleado no quiera zafarse esa responsabilidad y crecer al interior de la compañía. O por ejemplo, un proveedor que se encuentran desconectados o el número al realizar la llamada de verificación no concuerda con la información. Y nosotros en nuestros manuales SAGRILAF también incluimos un listado de señales de alertas mínimas para clientes, proveedores y empleados que sirven como herramienta en los procesos de capacitación para que todas las áreas que tengan que ver con procesos de vinculación pues conozcan un poco y se enteren de cómo pueden ayudar a la compañía y al oficial de cumplimiento a reportar todo este tipo de situaciones que pueden generar riesgo para la compañía. Muy bien. Ya aquí tenemos unos cronogramas de obligaciones en el SAGRILAF. Es decir, si una compañía está obligada a contar con un SAGRILAF, pues debe cumplir estos mínimos reportes. Por ejemplo, la aprobación y la actualización de un SAGRILAF es responsabilidad del máximo órgano social, es decir, una directiva, y tienen plazo este año hasta el 31 de mayo. O cada que genere una actualización en el transcurso del año, deben de enviar esa aprobación y esa actualización. La norma como tal no dice que hay que enviarla, pero créanme que es mejor hacerlo, contar con un número erradicado cada que aprobemos un SAGRILAF o hagamos una actualización. Lo mismo que designar un oficial de cumplimiento. Debemos de certificarlo de que cumple con los requisitos, etcétera, y debe ser dentro de los 15 días hábiles siguientes a esa designación que hace
el máximo órgano social. Tenemos los informes de gestión del oficial de cumplimiento, en donde él describe toda la gestión que tuvo en su año. Dice la norma que debe ser por lo menos enviado una vez al año. Reportar los ROS, es decir, reporte de operaciones que consideramos sospechosas o que han sido de pronto un intento de una operación de estas. Se deben de reportar inmediatamente cuando se han identificado y se hace a la UBIAF. Tenemos los AROS, es decir, si durante un trimestre no tuvimos una operación sospechosa, entonces debemos de reportar la ausencia del mismo. Y esto se hace en cada trimestre durante los primeros 10 días calendario del mes siguiente. También tenemos el informe 58. Este informe es nuevo y aplica cada que haya un nombramiento de un nuevo oficial de cumplimiento. Es decir, si yo vengo desde 2021 como oficial de cumplimiento en 2022, no es necesario hacer el reporte porque es cada que cambie y se debe de hacer durante los 15 días hábiles al nombramiento. Que es un oficial de cumplimiento. Y el informe 50 es un informe de gestión, quizás el más importante, quizás por el cual más se sancionan las compañías, porque debemos de presentarlo cada año y en él se especifica toda la actividad del SAGRILAF. Se debe de hacer en el mes de mayo de este año, dependiendo de los 2 últimos dígitos de nuestro NID. Aquí ya le doy la palabra a María del Mar para que pueda tocar este otro tema que se llama el PTE y más adelante nos volveremos a ver. Continúa, María del Mar. Gracias, Felipe. Bueno, me encanta saludarlos a todos. Un poco la idea en todo caso, yo sé que estos son muchos conceptos y estamos aquí seguramente líderes de empresas, tenemos oficiales de cumplimiento, tenemos personas que pertenecen a diferentes áreas administrativas de sociedades que podrían o ya están obligadas a implementar estos sistemas. Entonces, al final, les recuerdo que vamos a ver de forma práctica un test o el test que ustedes ya tendrían en sus manos para que podamos ver algunos ejemplos muy prácticos de compañías obligadas a unos y otros sistemas y que ustedes teniendo el test con ustedes puedan saber si sus compañías están o no obligadas y podamos hacer una aplicación práctica de lo que Felipe nos acaba de explicar para SAGRILAF. Ahora, en materia de programas de transparencia y ética empresarial, esta es una sigla que no conocemos tanto, este es un tema que no ha sido explicado de forma amplia como ente regulador igualmente a la Superintendencia de Sociedades. Un poco los cambios que vamos a ver, y algunas de sus empresas seguramente estaban obligadas para años anteriores, vamos a evidenciar que el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos unos cambios significativos y bastante complejos en materia del programa de transparencia y ética empresarial, porque se va a asemejar un poco o bastante a lo que tendríamos por SAGRILAF en cuanto a sus etapas, contenido y gestión del riesgo. Transparencia y ética inicialmente expedido, esto es con la circular del año 2016, en donde podemos ver que para el 2017, es decir, al año siguiente de la expedición de esta norma, ya la superintendencia había sancionado más o menos unas 100 personas jurídicas. Y estas sanciones solamente nos permiten, o estos pliegos de cargos mejor, nos permitirán evidenciar la importancia que tiene para la superintendencia de sociedades en su momento el soborno transnacional y que hoy ya pasa también a evaluar lo que entendemos como corrupción doméstica o corrupción nacional, ¿sí? Entonces, si en el 2017 teníamos más o menos unas 100 personas jurídicas sancionadas, pues quiere decir ahora que con todos estos cambios y con la revisión un poco más estricta de las etapas, seguramente la superintendencia realizará un trabajo más arduo, teniendo en cuenta además que los cambios que ya les voy a explicar corresponden principalmente al cumplimiento de directrices internacionales, principalmente las que acoge la OCDE, y pues intenta, busca cumplir con esos requisitos de debidas diligencias y combatir los delitos más importantes. Ya la vemos y podemos continuar, Felipe, por favor. En esta línea vamos a ver las diferentes normas que han sido expedidas. En el 2017
2016 vamos a ver, por ejemplo, que se dictan normas o que se expide mejor la ley 1778 de 2016, donde se dictan normas sobre la responsabilidad de personas jurídicas ante actos de corrupción transnacional y que se convierte en la base de lo que posteriormente sería esta circular 100.0003 del año 2016, en donde la superintendencia, como les venía mencionando, pues establece medidas preventivas de las conductas que están previstas en esta norma o en esta ley 1778. Posteriormente vemos la expedición de normas, por lo menos esta resolución de 2018, en donde se establecen unos beneficios interesantes para la colaboración o cuando nosotros lo que hacemos es denunciar este tipo de actos que buscó prevenir o mitigar la circular del 2016. Ahora, la que más recordamos es esta norma que se expide en el 2020, muy recordada porque es a partir del 2021, año pasado, en donde se modifican los topes de ingresos de activos por medio de las compañías a ser obligadas. Muchos de ustedes seguramente nunca habían escuchado sobre los programas de transparencia o PTE, y el año pasado pues se vieron en la obligación de aplicarlos, de hecho muy rápido, porque teníamos un término corto en abril del año pasado para implementarlos con norma vigente, o reitero, era la circular del 2016, y lo que hace esta resolución del 20 de octubre del 2020 es modificar los topes por medio de los cuales yo me hago obligado a implementarlos, y que ahora cambian drásticamente si vemos la norma que fue expedida o la circular que fue expedida a finales del año pasado, que es esta que tenemos a mano derecha. La circular es 0011, que esta es la principal, y la 12 es la que establece todos los mecanismos de verificación o control que adelantaría la Superintendencia de Sociedades. Entonces, un punto importante aquí es reconocer un cambio sustancial de esta circular 100.0011. El cambio más importante es que esta regulación de los programas de transparencia deja de estar en una circular externa, quiero decir, deja de estar en la circular 100.003 para empezar a que su contenido esté integrado en la circular básica jurídica capítulo 8. Lo mismo que pasa con el capítulo 10, en donde están contenidas las normas SAGRILAB aplicables. Entonces, pasamos de tener un programa aislado en una circular externa, muy sencillo, por supuesto busca mitigar los delitos de soborno transnacional en su momento, a tener una circular que lo que hace es integrar ese contenido, lo modifica sustancialmente y lo integra en la circular básica jurídica. Eso quiere decir pues que le da una permanencia en el tiempo importante, y que todos los que estamos aquí vamos a tener que prestarle una atención significativa a lo que estos programas significan para poder cumplir con esas obligaciones. Sigamos, Felipe, por favor. Teniendo en cuenta que estos cambios aplican a partir de este año, aquí hay un error en la diapositiva del 2021, la 11, quedó 2011 por un error de tipeo, pero estos cambios entonces aplican a partir del 1 de enero de este año 2022. ¿Y cuáles son los principales cambios muy rápido que trae una norma respecto de la otra? Uno, pues como les decía, integra o incorpora el capítulo 8 de la circular básica jurídica. Aquí tenemos otro de los cambios, y es que cambia la estructura completa del documento. ¿Qué eso quiere decir? Que si en abril del año pasado habíamos implementado nuestro programa de transparencia con base en la modificación de topes de la resolución del 2020, pues ahora a partir de este año vamos a tener un plazo igualmente para ajustar nuestro programa, el que aplicó el año pasado en un término muy corto, ni siquiera un año pudo estar vigente, porque ahora esa estructura completa del documento ha cambiado de forma significativa. Se incluyen etapas de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos que no solo van a ser el de soborno transnacional, sino que vamos a incluir riesgos asociados a corrupción doméstica. Y allí vamos a ver unos cambios, porque no solamente vamos a tener que tener transacciones internas con el Estado, ya lo veremos. Cambia el ámbito de aplicación, eso también se modifica porque entran nuevas empresas a estar obligadas al programa de transparencia. También existen nuevas responsabilidades y requisitos mínimos de los diferentes actores o responsables, como son la junta directiva, representante legal, oficial de cumplimiento y revisoría fiscal, que incluso con esta norma 2195, ley de transparencia, se establece que el revisor fiscal debe dar su opinión respecto de esos programas de transparencia y ética, cosa que no estaba tan clara antes, pero sí estaba expresa para SAGRILAB. Otro cambio es la ampliación de los conceptos. Quiere decir que vamos a tener que aplicar o integrar una matriz de riesgos, vamos a tener que hacer unos reportes de denuncias, y vamos a
tener que conocer o se van a establecer responsabilidades para partes interesadas. También tenemos un régimen de cumplimiento para todas estas partes, como son administradores, asociados y empleados, los cuales tienen obligaciones y responsabilidades expresas. La norma también trae consigo una suerte de señales de alerta que son enunciativas, no taxativas, o sea, pone algunos ejemplos de lo que sería una alerta de la ocurrencia de estos riesgos. Vuelvo a soborno transnacional y corrupción. Por eso la sigla, ¿cierto? AST/C para incluir corrupción doméstica. El régimen sancionatorio por incumplimiento del programa también, y con este decreto del 2020 lo que se busca igual es hacer como una mitigación de las sanciones, es decir, si he colaborado, si he informado sobre diferentes hechos, pues esas sanciones van a ser graduadas para aquellos que sean responsables. Y finalmente, pues el desarrollo de pedagogía amplia abanderada por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, un poco es entender que teníamos ya descrito lo que se entendía por soborno transnacional, que era el principal objeto de los PTE, esto de acuerdo con la ley 1778 y la descripción de lo que se entiende por este delito, pero ahora vamos a tener incluido también el delito de corrupción doméstica o en general corrupción, que serían todas las conductas que estén encaminadas a que la empresa se beneficie o busque un beneficio o interés o sea usada como medio para la comisión de delitos contra la administración pública o el patrimonio público o la comisión de conductas también de soborno en el país. Ese es el cambio más significativo de estos programas y responde, como se los decía al principio, pues a lo que busca Colombia al hacer parte de la OCDE como convención internacional y con todos estos mecanismos que son incluso liderados por Estados Unidos. Les proyecto aquí algo rápido, igual en el test lo vamos a ver ya materializado para que ustedes lo puedan entender un poco mejor y lo puedan aplicar. Pero aquí vamos a ver algo importante, y es que si yo soy una empresa vigilada, por eso al principio de la charla les explicábamos qué se entiende por vigilada. Si no soy una empresa vigilada, no estoy obligado a implementar programas de transparencia. Ahora, si no estoy obligado porque no estoy vigilado, pero quiero implementar estos programas, lo puedo hacer. ¿Y para qué los quiero implementar? Vamos a ver para qué sirven estos programas o en qué nos pueden beneficiar estos programas al interior de nuestra compañía. Entonces partimos de la base que tengo que ser una sociedad vigilada. No va a importar el sector económico en el que me encuentre, pero sí van a importar mis ingresos totales o mis activos totales. No son los dos criterios, sino uno de los dos, en donde esos ingresos o esos activos van a tener que ascender a 30.000 salarios mínimos, 30.000 millones de pesos para el año 2022, y voy a tener que tener transacciones o negocios internacionales por una suma igual o superior a 100 salarios mínimos. Vemos que esto es una suma muy baja. Son solamente 100 millones de pesos de negocios o transacciones internacionales para que yo me entienda obligado, si soy vigilado y tengo ingresos activos como los vimos, a implementar programas de transparencia y ética empresarial respecto del riesgo de soborno transnacional. Recordemos que son dos, soborno y corrupción. En este caso, si cumplo con lo que está en esta tabla, voy a estar obligado a mitigar el riesgo de soborno transnacional. Una de las preguntas más importantes que se han hecho es ¿qué se entiende por negocio o por transacción internacional? Pues principalmente puedo decirles que la norma es muy amplia, realmente es muy general para que pudieran entrar allí cualquier tipo de negocio o transacción que se entienda de carácter internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una transacción de cualquier naturaleza que sea desarrollada o adelantada directa o indirectamente. Ahí vamos al tema de los intermediarios. Va a tener que ver con un relacionamiento comercial con terceros extranjeros, bien sea personas naturales o jurídicas, así como públicas o privadas. Y es allí donde podremos ver que cualquier tipo de transacción que hayamos realizado en el exterior podría entenderse como un negocio o transacción internacional. Tendríamos que ver los casos particulares, por supuesto, y para eso nos ponemos a su disposición para identificar si ustedes están o no, porque a veces creemos que solamente estamos obligados a SAGRI-LAB, pero no hemos revisado nuestros negocios o transacciones internacionales, que podría ser la importación de una máquina o un activo especializado que hayamos importado directa o indirectamente, un tipo de intermediario, agente de aduanas o cualquier otro,
que nos haya permitido la importación de ese activo. Eso podría entenderse como un negocio de transacción internacional, y recordemos que la suma es solo de 100 millones de pesos. Entonces, hace mucho que estén obligados a SAGREAF, también estén obligados a transparencia y ética, y no se hayan dado cuenta de esa obligación, y por eso era clave para mí mostrarles un poco esta descripción o este cuadro. Sigamos al siguiente. Aquí está el principal cambio o el cambio más importante. Vemos que en vez de negocios o transacciones internacionales vamos a tener a otros obligados, y son aquellos que dicen, bueno, yo no tuve ningún negocio o transacción que superara 100 millones de pesos en el año 2021, pero sí contraté con el Estado y contraté por un valor igual o superior a 500 millones de pesos. Vemos que los ingresos y los activos son los mismos. Aquí entran sociedades supervisadas. Ojo con eso, podría ser cualquier sociedad que de las sociedades, ¿sí? Vigiladas, controladas o supervisadas, y recordemos que la supervisión está sobre todas las sociedades que tengan actividades adscritas a la Superintendencia de Sociedades, por supuesto diferentes de actividades o servicios de salud, diferentes de actividades o servicios financieros que estarían vigiladas por otras superintendencias. Pero entonces, clave, sociedades supervisadas, no importa el sector en el que yo me encuentre, ingresos o activos por esta misma suma, y lo que va a diferenciar, lo que nos va a hacer obligados es el hecho de haber contratado con el Estado por esta suma. Eso puede pasar muchísimo con empresas pequeñas o medianas que hayan podido contratar con el Estado, que no estén obligadas a SAGREAF, por ejemplo, que ni siquiera estén vigiladas, pero por el solo hecho de haber contratado, ya sea a través de consorcios, uniones temporales, de forma directa o cualquier otra figura legal, pues van a estar obligadas a implementar este programa de transparencia, pero respecto al riesgo de corrupción doméstica o corrupción simplemente, no de soborno transnacional. Eso en principio. Continuemos, Felipe, y vemos por último para estos cuadros que igual es importante revisarlos constantemente y ver nuestro corte al 31 de diciembre, pero aquí vemos diferentes sectores, no me voy a centrar en cada uno de ellos. Lo significativo aquí un poco es saber en qué sector estamos, por eso está en la columna la actividad económica. Allí la vamos a poder identificar en qué actividad económica nos encontramos y cuál es la que está registrada en nuestro RUT. Pero lo importante es ver que antes de estas modificaciones, estos sectores priorizados estaban obligados, ¿verdad? Pero tenían unos montos de ingresos altísimos, estando de 75.000 salarios mínimos para el sector farmacéutico, por ejemplo, o lo más dramático es para tecnologías de la información. Teníamos 500.000 salarios mínimos para efectos de estar obligado por ingresos o por activos. Hoy vemos que los ingresos o los activos totales son o de 3.000 salarios, que realmente es una suma muy baja si la comparamos con lo que estaba antes, o de activos de 5.000, que igual es muy baja si lo comparamos con, por ejemplo, el sector de las tecnologías, que tenía una suma de 500.000 salarios mínimos. Entonces, aquí vamos a tener el mismo monto de contratos con entidades estatales, pero ingresos o activos muy bajos, porque se supone que estos sectores que están aquí son sectores de alto riesgo o se exponen, perdón, a alto riesgo de corrupción doméstica, ¿verdad? Por ese motivo, pues se disminuye dramáticamente el monto de ingresos o activos respecto de lo que estaba antes, y seguimos pues con un monto de contratos con entidades estatales de 500 salarios mínimos, que son 500 millones de pesos, que es un monto bajo para este tipo de contratos con entidades estatales. Continuemos, Felipe, por favor. En este punto, podemos ver un poco que tenemos diferentes obligaciones frente al programa de transparencia y ética con todos los cambios que ya les he explicado. Primero, pues tendríamos que establecer de forma clara un compromiso de los administradores, empleados y asociados. Esos compromisos más laborales en los contratos que tengamos suscritos con estas personas, y si estamos hablando de administradores, pues deberíamos suscribir igualmente un compromiso expreso de atender lo que está contenido en el programa de transparencia y ética al que estamos obligados, ¿cierto? Vamos a estar también obligados a evaluar los riesgos, sea de corrupción o sea de soborno transnacional, respectivamente. Ya vemos quiénes están obligados a mitigar cuáles riesgos. Vamos a tener que contar por este programa de transparencia, y ya vamos a ver en un rato unas puntas importantes al respecto. Vamos a tener que designar a un oficial de cumplimiento, igualmente, que va a tener que cumplir con unas características, lo vamos a ver en la parte, unos procedimientos de debida diligencia, sobre todo en casos importantes, porque recordemos que lo que estamos buscando aquí es evitar que un tercero o una de nuestras partes relacionadas mejor pueda hacer incursionar a la compañía en una acción.
Esto es un tema reputacional y de cohecho, por supuesto. Entonces nos va a importar esta debida diligencia, sobre todo en situaciones cuando, por ejemplo, vayamos a vincular a un nuevo accionista, puede ser, o vayamos a contratar a una persona que tenga facultades de administración o de representación de la compañía, cuando vayamos a incurrir en actos de fusión o de reorganización empresarial con otra sociedad. Ese tema reputacional o de control de corrupción es muy importante, sobre todo con estos cambios, y esa debida diligencia va a ser clave para poder mitigar o atacar ese posible riesgo, dependiendo sobre todo del sector en el que me encuentre. Va a tener que adelantar una supervisión y evaluar de forma periódica que esos procedimientos y esas políticas que yo he implementado en mi programa pues estén siendo efectivas, ¿no? Que yo sí con esos controles esté logrando esos riesgos de soborno transnacional o de corrupción según me responda. Voy a tener que divulgar esas políticas no solamente al interior de la compañía, sino a terceros para que puedan saber que yo tengo unas políticas y unos procedimientos establecidos y que voy a adelantar unas debidas diligencias distintas. El alcance es muy distinto del SAGRILAB, por supuesto, por el tipo de delitos a los que nos enfrentamos, pero en todo caso esa divulgación es importante, sobre todo al interior de la compañía. Y finalmente, pues voy a tener que contar con canales de comunicación que garanticen sobre todo tres cosas. Primero, confidencialidad, que la persona que vaya a denunciar pues sepa que es absolutamente confidencial esa denuncia, que se tengan incentivos para denunciar sobre todo, y que no se generen represalias en contra de los colaboradores o de las personas que hayan denunciado a través de nuestros canales. Como firma, valoramos mucho sobre todo el hecho de que los colaboradores al interior de la compañía puedan tener el conocimiento de estos programas y que sea algo que cualquier persona que pudiera estar involucrado, pudiera darse cuenta de un acto que desea ser mitigado, pues tenga la oportunidad de comunicarlo, y con esto protegemos a las empresas que van a implementar estos programas. Continuemos. Cuando vemos el tema de riesgos, pues tenemos algunos aspectos que deben regular estos riesgos. Primero, identificar y evaluar los riesgos. Debemos tener políticas procedimientos que proveen bienes o servicios en donde sus proveedores, por ejemplo, les entregan remuneraciones o comisiones. Eso podría haberse catalogado como soborno transnacional. O corrupción. También los gastos que nosotros efectuamos y cuál es el respaldo contable, el respaldo que tenemos al interior de nuestra compañía para reconocer esos gastos. ¿Qué contribuciones políticas realizamos? Recordemos que las contribuciones políticas no están prohibidas, pero deben tener unos controles estrictos para que las mismas sean aprobadas directamente, por ejemplo, por la Junta Directiva, si tenemos este órgano, o por la Asamblea, de ser el caso, para evitar que estas contribuciones puedan devenir en actos de corrupción o de soborno transnacional. También tenemos que tener controles sobre las donaciones que realizamos, a quién las realizamos, por qué montos y cuál es la razón por la cual estamos realizando estas donaciones. Y eso tiene que ver, por supuesto, con unos sistemas de control y de auditoría muy importantes al interior de la compañía y liderados también por el oficial de cumplimiento. Por supuesto, tenemos que establecer unos deberes, sanciones y canales de comunicación, como se los decía, Felipe lo mencionaba, para SAGRILAB, en el sentido de decir, en nuestro reglamento interno de trabajo tenemos que articular sanciones reales cuando alguno de nuestros colaboradores está poniendo en riesgo reputacional o en riesgo o está activando alguna de las alertas para que se configure una conservación de todos los documentos que respaldan cualquier tipo de transacción o negocio internacional, y con eso, por supuesto, lograr la mitigación de estos riesgos. Sigamos. De forma rápida, esto es uno de los cambios más significativos también, son las etapas o matriz de riesgo y cómo se debe elaborar esta matriz. Ustedes ya pudieron ver un ejemplo para SAGRILAB, cada matriz es distinta, sobre todo si estamos hablando ahora de programas de transparencia, pero debo identificar los riesgos, identificar los factores de riesgos, y para eso tener unas formas de identificación a través, por ejemplo, de riesgo país, que tiene que ver con las índices de también en sector económico, en donde voy a revisar, por ejemplo, los sectores económicos que ha catalogado la OCDE, en donde se entiende que el sector minero energético, por ejemplo, también las obras de infraestructura, etcétera, y dependiendo de ese sector, pues voy a poder catalogar mi riesgo en ese sector económico. Voy a tener riesgos con terceros, en donde, según la OCDE, pues los casos de corrupción, por lo menos el 71%, involucran la participación de terceros como son contratistas, agentes o sociedades intermediarias o subordinadas, o sea, terceros respecto a los cuales no tengo ningún control. Es ahí donde se consolida por lo menos el 71% de los actos de corrupción, y esto nos va a permitir
identificar factores de riesgo. Medir y evaluar los riesgos es indispensable también en estos programas y controlar y monitorear las políticas aplicables con la supervisión de nuestra auditoría, con encuestas a colaboradores y con lo que nos pueda decir nuestro oficial de cumplimiento es vital. Continuemos, Felipe, por favor. Aquí, de forma enunciativa, no las voy a leer, al final, estas son algunas de las normas que están, perdón, de las señales de alerta que están incluidas en la circular 11 del año pasado. En esta circular se establecen ejemplos de lo que podría entenderse como una alerta para efectos de controlar o mitigar nuestros riesgos de corrupción o de soborno según nos corresponda, y esto nos da una idea, cuando lo revisemos en detalle al interior de nuestras compañías, de lo que puede generarnos inquietud, alerta y necesidad de control y optimización de nuestros sistemas a través, por supuesto, de nuestra matriz de riesgos. Sigamos. Algo importante es saber por qué estoy implementando un programa. Digamos que no solamente porque esté obligado, sino porque esto puede ser una forma maravillosa de gestionar los riesgos reputacionales que esperamos mitigar cuando hemos creado una marca o un nombre en el mercado. Mejorar la perspectiva de sostenibilidad de nuestros negocios, la posición competitiva de nuestra empresa, porque podemos mostrarnos al mercado como una compañía que tiene controles y que cuida su reputación y que cuida la consolidación de este tipo de riesgos, sobre todo si contratamos con otros países, pues tener esto como una de nuestras principales banderas o políticas para una presentación de nuestra posición o un mejoramiento de la posición de competitividad. Puede facilitar como conexidad o bajo el contexto anteriormente dicho, la expansión de nuestros negocios, la retención de nuestro capital y inversión en préstamos de bancos multilaterales, porque vamos a poder establecer de forma clara que cumplimos con estas políticas, en aspectos o algunos datos que suscribimos. Adelante, Felipe, porque vamos a ver aquí rápidamente nuestro cronograma. En cuenta esta norma que es el 1 de enero, pues vamos a tener hasta el 31 de mayo de este año para poder implementar este programa. Estamos a tiempo para empezar estas implementaciones porque son implementaciones que se espera tengan una duración más o menos de 4 a 6 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa, y va a depender de las entrevistas y conocimiento de la compañía para que el programa pueda ser efectivamente aplicado. Entonces, prepararnos para su implementación antes de esta fecha y tenerlo implementado y aprobado antes del 31 de mayo es vital. Designar al oficial de cumplimiento como consecuencia de esta implementación también lo es, y vamos a tener 15 días hábiles. Esto se asemeja mucho a lo que tenemos para SagriLaft, para informar a la Superintendencia de Sociedades no solo que hemos implementado nuestros programas, sino que hemos designado una persona idónea y que cumple con los requisitos para ser oficial de cumplimiento. En la parte final tenemos obligaciones periódicas que van en cabeza del oficial de cumplimiento, informes de gestión, etcétera, así como las denuncias que deben realizarse en caso de presentarse, y sobre todo tener en cuenta al final este informe 52 que debemos, que tenemos las fechas que allí están establecidas para presentar este informe 52, respecto al cual también habrían sanciones si no lo presentamos efectivamente. Sigamos, Felipe, por favor. Aquí dos preguntas básicas, y es, el SagriLaft y el programa de transparencia cada vez se parecen mucho más, ¿cierto? Lo importante es saber que aunque se parezcan, pues buscan mitigar riesgos completamente diferentes. En el cuadrito podemos ver que son riesgos distintos, pero lo que ha dicho la superintendencia, los dos oficios que ponemos aquí en la parte de abajo, es que ustedes pueden tener un único sistema robusto en donde establezcan el manual SagriLaft, manual de programa de transparencia y ética empresarial y sus anexos, pero deben estar completamente separados en la práctica. Es decir, que yo entienda que aunque tenga un sistema robusto, pues pueda tener esos programas separados en principio. Y si voy a manejar una matriz de riesgos, puedo manejar una forma parecida, o puedo manejarla en un único documento Excel o en un único formato, pero recordemos que tiene diferencias sustanciales. Entonces no importa si es un único documento muy robusto o no, pero no podemos mezclar estos dos sistemas porque tienen objetivos, alcances distintos, manejo de riesgos distintos, objetivos completos.
Finalmente, y para cerrar un poco el tema de Sagrilab y programas de transparencia, recordemos las sanciones a las que nos vemos enfrentados si no cumplimos con estas fechas, por lo menos al 31 de mayo de este año. Ya sé que ya estaba obligado al programa de transparencia el año pasado, debo actualizarlo efectivamente, ¿sí? Debo modificar mi programa de transparencia porque han sufrido cambios o he sufrido cambios, y si solamente me veo obligado este año, pues tengo que implementarlo antes de que esta fecha llegue, o me veré enfrentado a sanciones que podrían llegar a ser de 200 millones de pesos en sanciones, no solamente por no implementarlo, sino también, por ejemplo, por no presentar mi informe de 50 o informe 52 en las épocas correctas, además del informe 58, que esto es nuevo, pero estas sanciones aplican y debemos tenerlas en cuenta para las fechas, sobre todo, que tenemos de implementación. Finalmente, y antes de seguir con datos, sigamos, Felipe, lo que queríamos hacer en este punto era contarles un poco cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos en materia de Sagrilab y de protección o programas de transparencia y ética empresarial. Esos son los principales servicios que nosotros ofrecemos porque nos importa mucho que ustedes puedan tener acceso y puedan implementarlos en los términos correctos. Dentro de estos aspectos tenemos la implementación la implementación del mismo para transparencia y ética que para Sagrilab, siempre y cuando se cumplan con unos máximos establecidos que igual veremos. Pero esa implementación o esa tercerización puede solucionar muchos de los inconvenientes que tenemos al interior, sobre todo porque no encontramos una persona que tenga la capacidad de, o tenga los estudios y tenga la capacidad de asumir este rol. Implementamos un régimen de protección de datos, como lo vamos a ver, podemos tercerizar el oficial de datos igualmente y brindar consultoría externa en caso de que ustedes sí tengan ese oficial. Entonces, para los que estén el día de hoy, algo importante que queríamos expresarles en este punto es que por 30 días siguientes al día de hoy, y para brindarles soluciones especiales a ustedes, pues si ustedes contratan 2 o más de estos servicios, ya se puede dar un descuento del 7% sobre los valores que nosotros establecemos y sobre todo darles un valor agregado que sería la verificación en listas de control, que esto les va a disminuir la carga operativa que tiene la administración de estos sistemas para muchos de los colaboradores que tienen que vincular terceros, recursos humanos, etcétera. Todas esas verificaciones en listas de control para estas personas a las que debemos verificar de forma periódica o de forma extraordinaria, podamos hacerlo de forma gratuita si ustedes adquieren alguno de estos productos y que con esto podamos brindar soluciones para ustedes. Felipe, creo que podemos continuar con datos personales y nos quedamos todos para que podamos ver al final los tests de cumplimiento y podamos realizar algunos ejemplos. Así es, muchas gracias, María del Mar. Ahora pues vamos a tocar lo que es el régimen de tratamiento de datos personales. Vamos a hacerlo de una manera muy práctica para ya continuar con el test y poder ver ya materializado todo lo que hemos estado hablando en este taller. Muy bien. Respecto a este régimen de tratamiento de datos personales, es importante que ya el ente regulador cambia. Ahora es la Superintendencia de Industria y Comercio la que emite toda la legislación y la que supervisa este régimen como tal. Dentro de su estructura tenemos un contenido del régimen, unos deberes de seguridad informática y unos deberes de la empresa y los empleados. Y tocamos la información ya como un activo de la compañía. Es decir, podemos tener información física, es decir, formularios en papel, documentos, propuestas, cualquier tipo de información que incluya datos personales o de forma electrónica, como hoy en día se está viendo. Todo lo que son datos financieros, ya sean sistemas contables, información en este caso para todo lo que es recursos humanos, gestión de personas o gestión del talento humano. El régimen también incluye la obligación del registro de nuestras bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Es una de las actividades más importantes para el régimen porque ya tenemos que realizar una intervención con usuario en la página de la SIC, donde debemos de registrar aquellas bases de datos que nosotros manejamos en compañía. Deben de contener en cada base de datos manejados y revisar su actualización mensual. ¿Por qué su actualización? Porque la norma también dice que si hay un cambio importante en la base de datos, pues debemos de registrar también esa actualización. ¿Qué tipos de bases de datos manejamos? Y aquí sí quiero hacer un paréntesis bastante grande, porque a veces pensamos que nuestras bases de datos son clientes, proveedores
empleados, y es muy importante que sepan que así no se manejan las bases de datos. Las bases de datos deben ser como tal donde está la base de datos. Por ejemplo, en un aplicativo contable nosotros registramos clientes y proveedores. No podemos registrar nuestra base de datos como de clientes y como de proveedores porque es una sola base de datos la que se maneja en una aplicación contable. Lo mismo que los aplicativos de nómina, o cuando tercerizamos, si de pronto tenemos una empresa que nos ayude con procesos de selección y están manejando información personal de los candidatos, pues este también es una base de datos que debemos de administrar, de tener control, de hacerles cláusulas de confidencialidad o de encargado de datos. Tenemos también los sistemas de videovigilancia. Las imágenes terminan siendo datos personales que también deben de tener una custodia. Entonces, si nosotros tenemos un sistema cerrado de televisión para seguridad, pues eso también termina siendo una base de datos. También por las campañas publicitarias, si de pronto la compañía le gusta hacer cada año la reunión de los empleados con sus hijos, pues también los datos personales de los menores de edad deben estar controlados, y si manejamos alguna base de datos también debe estar custodiada y obviamente reportada a la SIC. Que la estructura como sistema también debe incluir una matriz de riesgos. Esta matriz incluye un inventario de incluir quiénes son los responsables del manejo de la base de datos, cuál es la finalidad que tiene esta base, quién es el encargado de administrarla, de custodiarla, y la información de videovigilancia. Es decir, dentro de este inventario también debo incluir la información de sistemas de vigilancia. Nuestras políticas de tratamiento de datos también debe contener un mínimo de lo que habla la normatividad, cuáles son los formatos de autorización que manejamos de acuerdo a nuestros grupos de interés. Es decir, si manejamos formularios para proveedores, para clientes, entonces podemos integrar SagriLab con datos para manejar una autorización en un solo documento. Debemos de tener también avisos de privacidad, es decir, si no podemos tener la autorización del titular de los datos, por ejemplo, cuando ingresan a un establecimiento no pueden firmar antes de ingresar porque ya lo está tomando la cámara. Entonces utilizamos avisos de privacidad que pueden ser por teléfono, si tenemos por ejemplo un call center o una página web, lo que son los cookies, los sistemas de videovigilancia, incluyen las políticas y los procedimientos. Eso está muy enfocado y por eso se llama interno, porque es para todo nuestro grupo de colaboradores, para que conozcan cuáles son los protocolos ante los incidentes de seguridad, cuáles son los controles que ha diseñado la compañía para evitar tener un riesgo en materia de datos personales, y cuáles son aquellos procesos y prohibiciones que se le dan a los empleados para que ellos tengan un comportamiento de acuerdo a esa política de tratamiento de datos. Y como bien lo hemos visto en los sistemas anteriores, pues también debe tener un proceso sancionatorio. Y esta matriz de riesgos también nos va a incluir lo que son las evaluaciones de los riesgos en materia de esos datos, cuál es la metodología que la empresa va a utilizar para la gestión de los mismos. Los incidentes de seguridad es algo que está tomando mayor fuerza hoy en día. Yo creo que por las noticias muchos hemos visto los delitos, los ciberataques, lo que los mal llamados hackers han hecho, y entonces cobran por activos, nos cobran pues un valor bastante alto porque nos han raptado información o han bloqueado nuestras redes o cualquier tipo de incidentes de seguridad, principalmente informática. Entonces es importante que sepan que es otra de las responsabilidades que debe contar la compañía, en especial el oficial de cumplimiento u oficial de datos, como también se llama, porque debe de notificarse cada incidente de seguridad que tenga o que esté relacionado con información personal, y esto se hace como mecanismo de transparencia para la compañía. La transparencia y la mitigación de pérdidas y daños, las personas que se van a ver afectadas, pues para poder tomar medidas y proteger sus propios intereses. Dentro de los manuales que vemos ahora, los protocolos, es muy importante contemplar eso, porque pues es necesario saber
la reacción que debemos de tomar como compañía si nos vemos frente a un ataque de estos. Por otro lado, otro tipo de incidentes no tiene que ser necesariamente tecnológico. Puede ser que no tengamos una adecuada gestión documental y entonces los archivos que guardamos pues no garanticemos su custodia y observación. Vamos a tener un peligro también de incendio o de cualquier otra actividad adversa y eso nos perjudique porque todo lo que es autorizaciones de tratamiento de datos personales se debe guardar mientras dure esa relación comercial. Las autorizaciones no tienen vigencia, así como por ejemplo el PT y el SAGRILAF que debemos de guardar los documentos 10 años. En este caso, las autorizaciones de tratamiento de datos personales pues se deben de guardar mientras yo tenga un contacto real con nuestra contraparte o con este grupo de interés. Aquí en pantalla les ponemos unos ejemplos que se pueden dar en lo que son incidentes de seguridad. Son términos actuales que pueden generar desde un comportamiento, que es lo que vemos aquí al lado izquierdo, lo que son las actividades o las personas que generan el riesgo, lo que en términos de riesgos podemos decir los factores que generan consecuencias. Por ejemplo, por venganza, hemos visto que a veces se publican fotografías o videos privados de las personas, fraude electrónico, que a veces que aparece un problema y nosotros pronto no tenemos ningún contacto, pero nos parece pues muy creíble y damos clic en esos links, entre otras actividades pues que pueden ser adversas en todo lo que son incidentes de seguridad. Estos riesgos también deben estar contemplados dentro de nuestras políticas mínimas de seguridad informática. Si no contamos con una área de sistemas o de tecnologías de la información y la comunicación, pues debemos de tomar medidas administrativas para evitar este tipo de incidentes. Como todo sistema, también tiene unas obligaciones, unos cronogramas de actividades. Por ejemplo, antes del 31 de mayo, las compañías que estén obligadas a contar con este régimen de protección de datos personales, pues deben de registrar sus bases de datos. Y aquí quiero hacer un paréntesis también muy importante. La SIC no tiene montos para que las empresas apliquen un régimen de protección de datos personales. El monto que ellos tienen es para el registro de las bases de datos. Es decir, que todas las compañías, personas principalmente, deben de tener un régimen de protección de datos personales de acuerdo a la normativa de la SIC. Y si cumplen con los montos, pues cuentan con la obligación del registro de las bases de datos antes del 31 de marzo de cada año. En este caso, pues sería 2022. Cada que se cambie una base de datos o su información, que sean cambios sustanciales, pues también deben de ser registradas ante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente cuando se ejecutó el cambio. O si se ha creado una nueva base de datos, por ejemplo, prospectos de clientes. Empezamos a tomar datos de teléfono, correos electrónicos, contactos empresariales para hacer campañas publicitarias o para llamar a nuevos clientes. Eso se conoce como una base de datos y si es nueva, pues tenemos 2 meses para crearla en la página de la SIC. Y por último, los reportes de reclamos son 2 informes semestrales en los cuales se hacen durante los primeros 15 días hábiles de febrero y agosto, en el cual, de acuerdo a todos los canales de comunicación que tengamos externos, como por ejemplo correos electrónicos, teléfonos, redes sociales, el dato de contacto en una página web, cualquier medio de comunicación, si un cliente, un proveedor, un empleado presenta una queja, un reclamo, lo que pues, un PR en la SIC. Es decir, para el caso ahora de febrero que se hizo el reporte, se tomaron los datos de julio a diciembre, cuántos reclamos obtuvimos y se reportaron en la SIC. O si no hubo ninguno, pues también hay que reportar la ausencia. Y esto se hace teniendo en cuenta que debemos de contar con un régimen de protección de datos que sea dinámico, que abarque todas las áreas de la compañía, que todos los empleados sepan cuál es la importancia de cuidar los datos personales de las personas, porque hoy en día es una de las situaciones que más genera sanciones por parte de la SIC. Y como régimen sancionatorio para las compañías, pues la SIC es una de las que hila delgado.
Ellos sí se van al papel, a la minucia, a revisar si es verdad que se cuenta con la autorización. Puede ser de una persona o varias, como les digo, y como dice el dicho, ellos sí hilan delgado. Entonces tenemos un régimen sancionatorio, sanciones administrativas. A diferencia de las supersociedades, pues la SIC aplica 2.000 salarios mínimos. La superintendencia de sociedades son 200, en este caso son 2.000. Pueden haber cierres temporales o inmediatos del establecimiento de comercio o suspensión del uso de información de tipo personal. Imagínense lo grave que pudiera ser nosotros no tener acceso a información personal, por ejemplo, en un proceso de selección. Es difícil para una área de gestión del talento humano. Sanciones civiles, es decir, le puede afectar a la compañía. Reconocer daños por perjuicios o responsabilidad civil, contractual o extracontractual. O sanciones de tipo penal por si de pronto hemos caído en algún delito de tipo informático. La SIC también sanciona a aquellas personas que se dedican a este tipo de delitos. Muy bien, ahora ya para dejar a un lado toda la parte teórica que tenemos en este taller, vamos a hablar del test de cumplimiento que cada uno de ustedes diligenciaron brevemente. Vamos a explicarle en este caso un ejemplo de lo que sería el diligenciamiento de esta encuesta de cumplimiento normativo, que es como también pudiéramos llamarlo. Voy a proyectar en mi pantalla 3 ejemplos de diferentes compañías para que podamos ver qué tipo de obligaciones podemos tener con ellos. Me confirman, por favor, si ya también están viendo ahí mi pantalla. Voy a ampliar un poquito aquí el zoom. Así es, Felipe, la vemos. Muy bien, todos yo creo que tuvieron el tiempo de poder leer cuál es el objetivo de esta encuesta de cumplimiento. Recordemos que aplica principalmente para el sector real, porque estamos hablando de la Superintendencia de Sociedades. Pero por el lado de datos personales aplica para cualquier sector, independientemente de si está vigilado o no por otra Superintendencia de Sociedades. Entonces tenemos aquí qué superintendencia administra qué y cuál es la dinámica de la encuesta. Entonces vamos a hablar de la empresa número 1, es el primer ejemplo. Entonces tengo que el NID 123, empresa número 1. En este caso, estoy hablando de una compañía que sí está sujeta a vigilancia o control por parte de la Superintendencia de Sociedades, que pertenece al sector manufacturero, por ejemplo, de acuerdo a la descripción de estos sectores, como lo dicta la norma. Le solicitamos que diligencie los campos de activos y de ingresos. En este caso pusimos unos ejemplos. Esta empresa durante el año 2021 sí ha realizado negocios o transacciones internacionales, que su valor aproximado fue 10.000 millones. Estamos hablando de una empresa que realmente sí tiene un área de comercio exterior definida, pero que durante el año 2021 no celebró contratos con empresas del Estado, ni que tampoco pertenece a los demás sectores que hemos presentado aquí en el taller. Entonces, el resultado de esta compañía es que cuenta con la obligación del Registro Nacional de las Bases de Datos, del SAGRI-LAB y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Aquí hemos puesto los perfiles que requiere cada uno de los oficiales de cumplimiento. Como les decía, para datos personales también se conoce como oficial de datos. En SAGRI-LAB siempre se ha llamado oficial de cumplimiento y en el PT pues anteriormente lo llamaban el oficial de ética. En el caso de datos personales es muy importante que sepan que no solamente puede ser una persona natural, sino también una área que se encargue de este trámite. Y dentro de sus funciones, pues tiene que atender las consultas y los reclamos de lo que hablamos ahora de los reportes de cada 6 meses. Debe elaborar informes de seguimiento, alertas de incidentes en la seguridad de la información y seguimiento de los procedimientos en materia de protección de datos personales. Por el lado del SAGRI-LAB, que lo hablamos mucho al principio, debe ser una persona natural, y aquí es muy importante que lo sepan, independientemente de cumplimiento con una persona jurídica, como en el caso de nosotros como firma, finalmente debe ser una persona natural quien ejerza el cargo. Y esta persona debe tener la capacidad de
decisiones, contar conocimientos en la materia de SAGRILAF, entre otras pues condiciones que solicita la norma. Aquí hay una muy importante, que es no fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas. No, en este caso la compañía pues debe certificar que es cierto que no está en ninguna que está dentro de las 10 y que no sea competencia una de la otra. Muy bien. Y también que si es un grupo empresarial que tiene subordinadas, pues el oficial de cumplimiento puede ser el mismo para todas sin necesidad de cumplirle los cupos de las 10 compañías. Y algo muy importante es que en el manual SAGRILAF debemos de incluir aquellas inhabilidades e incompatibilidades que, por ejemplo, ¿qué pudiera ser una inhabilidad? Aquí ya les voy a comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, una inhabilidad es que una persona no puede ejercer el cargo de oficial de cumplimiento mientras, por ejemplo, tenga parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, en los cuales haya tenido un vínculo con la que, por ejemplo, haya que tenga las 10 empresas ya su cupo completo, pues eso es una inhabilidad, no puede ejercerla en una 11, que haya que de pronto pertenezca a la administración o haga parte de la asamblea de accionistas o de la junta directiva, o que trabaje en una firma de revisoría fiscal que sea la misma que nos atiende, o que haga parte de la auditoría interna o quien haga sus veces. Incompatibilidades. Por ejemplo, que de acuerdo, si contratamos, si le designamos esta función a un empleado de la compañía, pues que su perfil o su labor no ostente la suficiente independencia o capacidad de dirección. O de pronto una persona que haya estado investigada o antecedentes o que alguna vez haya estado en delitos asociados al lavado de activos. Entonces, esas son como unas especies de incompatibilidades que se deben de incluir en el manual. Por otro lado, tenemos lo que conocíamos como oficial de ética. Que es una natural o también ser un externo. Debe, dentro de sus funciones, también implementar matrices de riesgos, presentar las propuestas del manual. Debe contar con idoneidad, experiencia y liderazgo para gestionar este tipo de riesgos, es decir, es una persona que debe sí o sí conocer la compañía y cuáles posibles riesgos de corrupción o soborno transnacional puede afectarla, debe tener pleno conocimiento sobre eso para poder aterrizar y poder fungir correctamente como oficial de cumplimiento. Y también, si es un grupo empresarial, pues esta misma persona puede ejercerlo durante las demás sucursales. Y al igual que el SAGRILAF, pues también no lo puede ser en más de 10 compañías, ni siquiera puede fungir como oficial de cumplimiento suplente. Otro ejemplo, aquí en la compañía número 2, estos son datos de precios con el Estado, entre otras cosas. Entonces, fíjense, en este caso tenemos que sí cuenta con el régimen de base de datos, el régimen nacional de bases de datos, el registro, y también cuenta con el PTE, no cuenta con SAGRILAF. Normalmente estamos acostumbrados a que si cuenta con SAGRILAF, cuenta con PTE. En este caso, de acuerdo a los nuevos topes de la norma, pues nos dice que no necesariamente debe de tener SAGRILAF primero. En este caso, fue solamente obligación del PTE. Y en una tercera compañía, tenemos que, por ejemplo, en este caso, no es supervisada por la Superintendencia de Sociedades, pero de acuerdo a sus montos, a sus movimientos, y que a pesar de que no pertenece a ninguno de los sectores, pues finalmente termina también contando con una obligación que sería la de la Superintendencia de Industria y Comercio, la obligación del régimen nacional de bases de datos, del tratamiento de la información, y debe registrar estas bases de datos en la página de la SIC. Si alguno de ustedes tiene dudas con sus test, con las respuestas que han tuvido, por supuesto, el licenciamiento, si de pronto no es clara la información, porque pues nosotros tratamos de hacerlo un poco más ameno con este taller y que ya está formulado, que ya analiza todos los aspectos de la norma, pues ustedes pueden contactarse con nosotros. Nosotros podemos ayudar con la interpretación y pueden de alguna manera también tener conocimiento de las obligaciones.
Recuerden que dentro de nuestros servicios no solamente está el servicio especializado para ayudarles con la implementación de estos sistemas, sino también con la tercerización del oficial de cumplimiento. Creo yo que con lo que han visto, pueden tener seguridad de que nuestros sistemas administradores de riesgos, ya sea de lavado de activos, de corrupción o de datos, pues abarcan todo lo que la normatividad solicita, y eso pues a ustedes les dan también un parte de tranquilidad para que confíen en nosotros. Así es, Felipe, no, muchísimas gracias. Digamos que aquí, como decía Felipe, tienen nuestros datos de contacto. He venido resolviendo para que revisen el chat algunas preguntas que tenían sobre para que pudieran tener algunas respuestas más actuales. En todo caso, estamos prestos para absorber las inquietudes que ustedes puedan tener de forma particular a través de nuestros correos electrónicos. Lo más importante para nosotros es que puedan contar con nosotros para apoyarlos y darles soluciones a las inquietudes que puedan tener para la implementación de estos sistemas, para identificar si están obligados o no en caso que eventualmente, además del test, tengan otras preguntas o estén vigilados a través de otras superintendencias, como me hacían algunas preguntas aquí en el chat. Entonces, creo que podemos absorber estas preguntas a través de nuestros correos y de forma especializada, de acuerdo con el agendamiento de citas que podamos tener. La idea es poder acompañarlos y establecer un cronograma de implementación si así lo necesitan, que puedan contar con nosotros y que aquí están nuestros datos y nos ponemos a su disposición para el efecto. Esperamos hayamos sido claros y hayamos brindado información general. Este es un mundo muy amplio, entonces seguramente habrán o persistirán muchas inquietudes, pero lo más importante para nosotros era apartarnos de las charlas convencionales y ser lo más prácticos posibles. Y hay varias preguntas que podemos en todo caso identificar las personas que nos las han venido haciendo para de pronto poderles dar respuesta particular, o si de pronto quieres absolver una, nos cuentas. Yo te voy a dar la palabra, Luis, para el cierre. Bueno, no, entonces, nada, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este taller. Tenemos unas puertas abiertas, dispuestos a través de nuestros canales de comunicación. Ahí están viendo los correos electrónicos de María de Mar, de Felipe. También tienen el de info@alfredolopez.com.co, de donde se les envió la invitación. Y estamos aquí prestos pues para resolver cualquier duda que tengan, proyectos. Quisiera recordarles pues que como es un tema de cumplir algunas fechas, ¿no? Algunas fechas de cumplimiento, entonces es muy importante que se agenden y se programen para que hagamos con tiempo. Tenemos una capacidad, digamos, muy puntual para cada uno de los proyectos, así que en algún punto pues estaremos copados en cuanto a tiempo, así que les pido que se planeen, agendemos y con mucho gusto aquí estamos para servirles. Que nos complete hoy los webinars y no en las líneas, como les decíamos al principio, los podemos asistir a ayudar en temas de auditoría, tercerización de procesos, temas legales, temas de impuestos, temas combinados de impuesto y legal, tax and legal, y en alfredolopez.com para que ahí puedan pues, buscar todos los servicios que le estamos prestando y todos los detalles de lo que podemos brindarle nuestro apoyo. Muchas gracias, se les estarán enviando entonces las memorias también del webinar de hoy para que tengan pues, toda la información de apoyo más los test de cumplimiento que ya tienen. Les agradecemos el día de hoy y esperamos verlos muy prontamente de nuevo. Gracias. Gracias a todos y un feliz día. Estamos a su disposición a estos canales de comunicación. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, Felipe. Hasta luego, feliz día.